El Salvador sufría una convulsión social generada por los altos precios del petróleo, la caída del mercado centroamericano, los efectos de la guerra de 100 horas contra Honduras, más de 150 años de fraudes y poder económico y político concentrado en pocas manos. Los primeros grupos de movimientos sociales que se manifestaron y a partir de ahí vino la represión. Represión en las ciudades, lo cual se fue extendiendo día a día, capturando a jóvenes estudiantes, obreros, maestros. La Comisión de Derechos Humanos como una entidad defensora de los derechos de los presos políticos, ¿verdad? Luego se fue extendiendo no solamente la defensa de los presos políticos, sino la defensa de toda la población salvadoreña. En 1972 se crea la Unión Nacional Opositora, UNO, quienes ganan las elecciones, pero la asamblea dominada por el partido gobernante PCN impone al coronel Armando Molina. Sus líderes, ingeniero Napoleón Duarte y doctor Manuel Ungo, son enviados al exilio. La población se organiza en sindicatos, cooperativas y movimientos sociales para exigir cambios democráticos y mejoras salariales. En la cintura de este continente, diezmado por el lucro sin postigos, como un chorro de luz iridiscente, surge puro y potente El Salvador, al filo de la recia zafradilla, pequeño y apretado como un puño, como un gorrión que canta entre fusiles, surge puro y potente El Salvador. El gobierno responde con políticas de represión al estilo de las dictaduras argentinas y chilenas. Siempre la Guardia Nacional, los cuerpos represivos que han estado siempre en El Salvador, dominando, según ellos, la nación como que ellos son dioses, capturaban y los asesinaban y los iban a botar lejos, que uno no sabía ni por dónde hallarlos, buscarlos. O sea, de que desde esa época empieza la represión. ¿Por qué? Porque desde el 70 para acá, nosotros, digamos, la gente se empezó a organizar. Cuando nos organizamos fue que comenzó la represión contra nosotros. Y que se manifestaba brutalmente por muertes violentas, ejecuciones sumarias, masacres, la práctica de la desaparición forzada que se comenzó a observar más o menos a mediados de los años 70, la tortura, que era una especie de práctica en los cuerpos de seguridad, en los 3 cuerpos de seguridad entonces, capturas masivas de líderes estudiantiles, sindicales, obreros, campesinos, o sea que había una situación creciente de violaciones sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos. El 20 de febrero de 1977 se realizaron elecciones para presidente. Nuevamente, la UNO es derrotada vía el fraude. El 26 de febrero de 1977 es nombrado arzobispo de San Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Los sectores conservadores creen haber obtenido un vasallo. 6 días después, el 28 de febrero, el ejército masacra a más de 60 personas que exigían en el Parque Libertad la victoria de la UNO. El 12 de marzo, asesinan a su amigo, el padre Rutilio Grande, hecho que convierte a Romero en el máximo defensor de los derechos humanos. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, y que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión.
el 1 de junio llega a la presidencia el coronel Carlos Humberto Romero, quien alimenta la represión del ejército y de los escuadrones de la muerte. En ese tiempo eran hasta 12 personas que habían sido capturadas, que las habían desaparecido, que estaban asesinados. La familia llegaba a poner la denuncia y que les ayudáramos. Hablar de derechos humanos durante el conflicto armado era prácticamente un crimen, o sea, cualquier persona que pudiera abordar esa temática era considerada terrorista, subversivo. Había persecución y se veía los derechos humanos como que si fuera algo que realmente podría comprometer pues la misma actividad del Estado, y eso daba lugar a que hubo muchos enemigos a los derechos humanos. La iniciativa de construir un ente capaz de defender los derechos humanos vino precisamente de una voz tan valiosa, de una persona tan querida hoy en día como fue Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero. Que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Que el país estaba gobernado prácticamente por los militares, y por un partido que era el partido oficial de los militares. No existía lo que tenemos ahora, la apertura política, la tolerancia ideológica, el pluralismo que se manifiesta después de la firma de los acuerdos de paz, no existía, pero ni en la sombra. La población no creía en las elecciones. Las organizaciones veían en la lucha armada la única vía de acceder al poder y así lograr los cambios exigidos. Las fuerzas de oposición crearon sus fuerzas beligerantes. La victoria en Nicaragua de la revolución sandinista aumentó los deseos de victoria en las organizaciones populares, y el 15 de octubre de 1979, una junta de jóvenes militares derroca al presidente coronel Carlos Humberto Romero. Los sectores en el poder no están dispuestos a perderlo e intensifican los asesinatos, desaparecimientos, capturas y torturas. Se incrementa el terror estatal y surge la nueva derecha. La primera y segunda junta verdaderamente revolucionarias fueron abolidas, asfixiadas por los sectores económicos y militares. Perdieron el apoyo del pueblo. La derecha recupera el poder y Napoleón Duarte ingresa a la tercera junta. Mientras, en el campo el ejército no cesaba de reprimir y asesinar igual que hace 2000 años a quienes profesaban una nueva fe. El Salvador ya no es el país de la sonrisa, y todos aquellos que apoyan a los pobres son asesinados. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. Asesinaron al obispo, a la voz de los sin voz, el primer defensor de los pobres, pero no mataron al profeta. El asesinato de Monseñor Romero impactó gravemente en El Salvador, sobre todo a la población y a los sectores que amábamos a Monseñor Romero, que amábamos la libertad, ¿verdad?, que se buscó por la igualdad. El asesinato de Monseñor Romero, como todos recordamos, fue un golpe tremendo en el corazón del pueblo salvadoreño. Nos llenamos de sangre, la ropa, las manos, porque estuvimos moviendo el cadáver para tomar las radiografías y poder detectar la trayectoria de la bala. El martirio de Monseñor Romero implicó redoblar los compromisos, implicó definirse,
en el papel de defensores de derechos humanos. Eso significó un golpe duro al Estado de Derecho, que estaba de por sí debilitado, ¿no? Significó un golpe duro para las organizaciones, primero porque Monseñor Romero fue pues un mártir, ha sido un mártir y un hombre que luchó por los derechos humanos. Así es que nosotros decíamos, con que mataron a Monseñor, ¿qué irán a hacer con nosotros? Entonces, como le digo, fue muy duro, pero eso no quiso, o no fue para que nosotros nos quedáramos ahí de brazos cruzados. Su pecado fue querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuviera para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. La violencia recrudece. Masas de campesinos huyen hacia Honduras y Nicaragua. Los que no lo logran son masacrados. La CDH-ES ingresa a la lista de víctimas. El 3 de octubre de 1980 asesinan a la secretaria de Comunicaciones María Magdalena Enríquez. 22 días después, asesinan a Ramón Valladares del área administrativa. La represión contra todos los que apoyaban a los pobres era inhumana. 3 monjas y una misionera laica norteamericanas fueron asesinadas el 2 de diciembre de 1980. La persecución y asesinatos era intensa. Las organizaciones sociales ya no tienen espacio y muchos de sus miembros se incorporan a la lucha armada. Crean el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, e inicia la guerra civil. Somos millones de manos, de obreros y campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos. Somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Los Estados Unidos tratan de evitar una nueva Nicaragua y de inmediato participan militar y económicamente con 1.5 millones de ayuda militar por día. La represión continuaba. Estamos viviendo en la etapa más difícil más difícil en El Salvador. Estamos hablando del 83, 1983, 84, 85, 86, donde la represión, los índices de asesinato, de desaparecidos, las capturas masivas y todas esas personas capturadas y torturadas física y psicológicamente se estaban dando no solamente ya en los cuarteles de los cuerpos de seguridad, sino también en los cuarteles del ejército, en casas clandestinas de los grupos paramilitares o escuadrones de la muerte. Se reprimía el pensamiento diverso al status quo establecido, se perseguía la libre opinión, se perseguía a la prensa independiente, a los periodistas independientes que tenían el valor de enfrentar el poder militar. 4 periodistas de la televisión holandesa fueron masacrados por las tropas salvadoreñas el 17 de marzo de 1982 en Santa Rita, Chalatenango.
que a través de la IFIDH se había solicitado un informe que se podía presentar ante las Naciones Unidas para demostrar que el ejército estaba cometiendo barbarie en el país, que estaba haciendo uso de armas químicas como era el fósforo blanco, el napal y otros tipos de armas químicas que estaban ocasionando destrozos en la población, ¿verdad?, de Morazán, de Chalatenango o de Cuscatlán, sobre todo también esta zona donde ya la población había denunciado tiempos atrás. Marianela se traslada, ¿verdad?, de una forma clandestina a hacer ese informe en el departamento de Cuscatlán. Testimonios de población dan fe de que Marianela fue capturada y llevada viva en un helicóptero, donde es trasladada a la escuela militar, donde es torturada y asesinada. Los muertos siguen en aumento producto de la ayuda militar estadounidense. En marzo de 1984 se celebran elecciones donde el ingeniero Napoleón Duarte por fin llega a la presidencia, pero con ayuda norteamericana, quienes le arrebatan la presidencia al fundador de la derechista Arena, Roberto Dawson. Inician los diálogos por la paz, pero la violencia no se detiene. Nosotros en realidad en la guerra, pues los aviones día y noche los bombardeaban, venían los operativos por tierra, también nosotros los escondíamos en los buzones, pues a los niños, a los viejitos y a todos, pues va. Herbert, que jugó un papel también muy importante, pues es asesinado en el 87, ¿verdad?, como una forma también de represión, siguiendo las amenazas. Varios de nosotros luego fuimos capturados nuevamente. Porque la comisión no gubernamental no solo demostró compromiso, valentía, mística, sino también sacrificio. No fueron cobardes, hicieron lo que tenían que hacer, exigirle más era realmente imposible. El 1 de julio de 1989 llega al poder por primera vez la derechista Arena con Alfredo Cristiani, miembro de una de las familias más ricas del país. De inmediato aplica su política neoliberal destruyendo las reformas hechas desde la Junta Revolucionaria de 1977, como abolición de la reforma agraria por la venta de parcelas, liberó el comercio exterior, los precios de la canasta básica, el cambio monetario, disolvió el IRA y el IBU que daban alimento y vivienda a bajo costo. Asimismo, vendió las empresas que daban ganancias al Estado como las telecomunicaciones, hidroeléctricas, el café, el azúcar, hoteles, cementeras y los bancos. La violencia y la pobreza aumentaron. Los diálogos por la paz no prosperan y el gobierno cree que con el fin de la Guerra Fría puede derrotar a la guerrilla. El FMLN responde con una ofensiva militar que llega por primera vez hasta las ciudades más importantes del país. El ejército bombardea barrios y colonias en poder de los insurgentes, causando muchas muertes civiles, y masacra a 6 sacerdotes jesuitas y a sus domésticas. Por la masacre de los compañeros de Senasa, decimos aquí presentes, el FMLN va a luchar hasta la victoria final, junto con sus masas combativas, el pueblo, trabajador y campesino. La comunidad internacional presiona y el 4 de abril de 1990 se establece la agenda de negociación, que concluyeron el 16 de enero de 1992, cuando el gobierno de El Salvador
y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, firman los acuerdos de paz en Chapultepec, México, y una serie de compromisos encaminados a cesar la guerra y eliminar las causas que la originaron. Solo se cumplió la primera. Los retos son estructurales en el trabajo de derechos humanos, o sea, con una visión de largo alcance, porque las circunstancias políticas generadas por los acuerdos de paz lo permiten. Lo que debe de hacer una institución defensora de derechos humanos es abarcar todo. Ya me ha tocado participar en eventos de la Comisión en donde lo que busca es la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora es otro panorama, donde nosotros seguimos luchando, pero también hoy se lucha por otros esfuerzos, por otros derechos como es el derecho de lo que son los derechos económicos, sociales, culturales, que fueron los que generaron prácticamente las violaciones a los derechos humanos, un conflicto, ¿verdad?, en este país. La Convención de Derechos Humanos ha venido trabajando de la mano de muchas comunidades actualmente. Ha venido trabajando y hemos trabajado conjuntamente con la Procuraduría de Derechos Humanos. Hemos venido trabajando, firmando convenios con la Procuraduría General de la República, con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Hoy que se dan estas nuevas oportunidades, cuando antes no se podía tener ese tipo de convenios, hoy lo estamos haciendo realidad. Hemos firmado convenios conjuntos, hemos hecho actividades conjuntas, algunas de capacitación y en otras en celebración de eventos. En algunos casos también han habido pronunciamientos en donde hemos coincidido, ¿no? Desde 1992 ya la CDH, digamos, capacitó y orientó en derechos humanos a los excombatientes, ¿verdad?, de aquí de El Salvador, que estuvieron en el conflicto armado. Desde esa época hasta ahora, nosotros nos hemos dedicado plenamente a la educación en derechos humanos porque sabemos que es parte fundamental del desarrollo humano social del país. Claro, dentro de los talleres implementados por la Comisión de Derechos Humanos están los talleres técnicos, que es la recepción de denuncias por parte de los promotores dentro de la formación que se da, que está a cargo de la unidad jurídica, la elaboración de la guía pedagógica. La sociedad civil tenemos un gran compromiso para con ellos, pero a veces quizá lo que nos afecta también es el desconocimiento de cómo darle tratamiento a estos grupos de jóvenes, cómo atender a la mujer o al hombre que está teniendo problemas de violencia intrafamiliar. Me están ayudando, me ayudan para poder convivir con toda la gente ahí, ¿verdad? Y darles muestras de la hermandad que puede haber, de la cooperación, de la ayuda, claro que sí. Puede ser de bastante beneficio para mi persona y así también como yo puedo esparcirlo en las demás comunidades. Nadie se había acercado de nosotros, ¿verdad?, a fortalecernos. Es más, nosotros contamos con un centro comunitario en derechos humanos en la colonia San Marcos del municipio de Huacotecti, en el cual toda la comunidad está agradecida y el municipio entero, porque nos está sirviendo de muchísimo. Los derechos a pedir algo que me corresponde por veto presidencial o por lo que sea, pero tengo derecho yo a reclamar y antes no sabía que tenía esos derechos yo de reclamar o de decirles, mire, necesito que me hagan esto, hacerlo por escrito y presentarlos a ellos, y como no sabía, pero gracias a los talleres y todo que lo están ayudando, ahí vamos ahí progresando. La parte de atención en salud mental se volvió una necesidad muy grande, ¿verdad?, considerando los grandes efectos que dejaban las violaciones a derechos humanos, ¿verdad?, tanto individualmente como masivo. El 28 de febrero de 1977, muchos campesinos, obreros y estudiantes se refugiaron en lo que es el Parque Libertad y tras ser rodeados por el ejército, empezaron a ser masacrados. Buscaron el refugio de esta iglesia para salvar sus vidas. Sin embargo, muchos de ellos, tratando de salvarlas, aquí quedaron, porque no se perdonó el que ellos lucharan contra la libertad y la justicia en El Salvador. Este es el trabajo que, como Centro de Documentación de la Memoria Histórica, son muchas de las investigaciones que estamos tratando para querer conocer la verdad, la reparación y la justicia en El Salvador. Debo reconocer definitivamente el arduo trabajo de años de la Comisión No Gubernamental de Derechos Humanos,
su aportación histórica al desarrollo democrático del país desde la defensa de los derechos humanos y ahora desde la educación popular en materia de derechos humanos. No puede haber, digamos, paz mientras que la población no conozca sus derechos y sus deberes. Te regalo la paz y su flor pura, te regalo un clavel meditado